Ok, factor angular de carga. Al igual que en otros casos, para ir avanzando en la planificación, nosotros debemos ser capaces de calcular algunos elementos. Entonces, antes de hablar de cálculos como tal, tenemos que hacer un razonamiento de lo que es el factor angular y cuál es la utilidad que tiene. Si ustedes ven al lado izquierdo, pueden ver los ángulos a los cuales nosotros podemos trabajar y a cuáles no. ¿Qué dice la gráfica? La gráfica nos da dos informaciones importantes. Primero, no podemos hacer levantamientos cuando las eslingas tienen un ángulo menor a 30 grados. Y segundo, el factor angular, cuando nosotros lo calculamos en las diferentes variables o las diferentes formas de hacer el arreglo, siempre van a estar entre 1 y 2, ¿ok? 90 grados, que son verticales, es 1, y 30 grados, que es el mínimo permitido, es 2. ¿Qué significa esto? Y cuando ustedes calculen el factor angular, si les da más de 2 o menos de 1, no se puede hacer el izamiento, ¿ok? Igualmente, allí tienen la tabla. Además, el factor angular nos permite a nosotros tener una aproximación sobre ciertos números que obtenemos. ¿Cómo es esto? Imagínense ustedes que les da un número entre 1.305 y 1.414. ¿Qué podemos determinar en ese caso? Podemos determinar que el eslinga está entre 45 y 50 grados. ¿Ok? Pero a la hora de ir a una tabla, si no estamos seguros, nosotros vamos a tomar el ángulo menor. ¿Ok? Nunca nos podemos ir hacia arriba en este caso, tenemos que ir hacia abajo, asegurando nosotros un número que esté en la tabla de las eslingas, pero además que nos reduzca la posibilidad de un evento. Entonces, las fórmulas que vamos a utilizar en este caso es la fórmula de longitud entre altura para el factor angular de carga, pero además vamos a utilizar una fórmula parecida a Pitágoras, pero al estilo izamiento. Eso quiere decir que E es el largo de la eslinga, H es la altura que hay desde el anclaje y hasta el gancho, y B es la distancia que hay entre el anclaje y el centro de gravedad. ¿Ok? Entonces, nos encontramos en esta situación. Tenemos un ejercicio, cuando nosotros trazamos una línea a través del centro de gravedad, se forman dos triángulos rectángulos. Para este ejercicio en particular, vamos a tomar los datos, pero ¿cómo hacemos para tomar los datos? Simplemente separamos los dos triángulos y tenemos un triángulo del lado derecho y un triángulo del lado izquierdo. ¿Con cuál de los dos podemos iniciar? Para poder hacer este proceso, tenemos que iniciar con el triángulo que tenga por lo menos dos variables. En este caso, el triángulo del lado derecho. Entonces, ¿qué nos está faltando a nosotros en el triángulo del lado derecho? La altura que hay desde la carga al gancho. ¿Ok? Entonces, hacemos el cálculo, eslinga al cuadrado menos base al cuadrado, y luego de hacer la operación obtenemos una altura de 6,42. ¿Cuál es la ventaja en este caso? Que esta altura es para los dos triángulos, ¿ok? Es la altura para las dos eslingas. Entonces, del lado izquierdo, al tener la altura y tener la base, nos está faltando es la longitud de la eslinga. Y la fórmula de la longitud de la eslinga es la raíz cuadrada de la sumatoria de la altura y la base. ¿Ok? Eso quiere decir altura al cuadrado más base al cuadrado. Y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Luego de la operación obtenemos que el largo de la eslinga del lado izquierdo es 7,56. Teniendo ya nosotros longitud y altura, simplemente procedemos a calcular el factor angular en cada lado. Para el lado izquierdo,
756 entre 6.4 nos da un factor angular de 1.18. Y del lado derecho, 9.5 entre 6.4 nos da 1.48. Viene la pregunta entonces. Vamos a hacer el análisis de los resultados. Factor angular de 1.18 y factor angular de 1.48. ¿Podemos hacer el levantamiento de la carga? Sí se puede porque los valores están entre 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya saben, nos pueden contactar por las vías establecidas.